Hola, hola, buenas tardes. Buenas noches a todos nuestros hermanos que están con nosotros en esta transmisión de aquí de la Iglesia Pan de Vida, México. Estamos aquí nuevamente para llevarles la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios para que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra. Vamos a orar. Les invito a que oren conmigo en esta hora para poder tocar la palabra del Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, en esta tarde, porque nuevamente nos juntas a través de este medio, a nuestros hermanos, a todos los que nos ven y nos escuchan en diferentes lugares. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener una palabra que venga de tu corazón. Abre nuestro entendimiento, porque de otra manera no vamos a recibir el mensaje correcto de tu palabra. No vamos a alcanzar a verla. Por eso abre nuestros ojos. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos nosotros escucharte, Padre Santo. Te damos gracias en esta hora. Bendícenos una vez más con tu hablar. Bendice a nuestros oyentes. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, los saludamos desde Oaxaca. Estamos aquí transmitiendo para todos nuestros hermanos que nos están viendo en diferentes lugares, a las iglesias locales en Tultitlán y en San Pablo, Chimalpa. Los saludamos y a todos nuestros hermanos que nos ven en diferentes lugares. Muy bien, el mensaje de este día es el mensaje número 20 y lleva por título: ¿qué clase de evangelio le fue predicado por la Escritura a Abraham? Es una pregunta. Por eso les invito a que vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 8. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 8, que dice de la siguiente manera. Leamos, dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Vemos que habla de la Escritura. Notemos que la Escritura es la que habla aquí. De acuerdo al hablar de Pablo, dice que la Escritura, previendo, y además dice que dio de antemano la buena nueva, o sea, le dio el evangelio a Abraham. Si nosotros no ponemos atención al hablar de Pablo en Gálatas y en sus escritos, no vamos a entender el propósito, el mensaje que él nos quiere transmitir. Nosotros sabemos ya a estas alturas, porque ya hemos aprendido a sumar la palabra de Dios, a unir los versículos. Y nosotros con toda seguridad podemos decir que el Señor Jesucristo aquí es revelado como la Escritura, porque dice: y la Escritura, previendo que Dios. Entonces tenemos el contexto que nos dice que el verbo es el hablar, ¿no? Porque la Escritura es un hablar. Por eso tenemos Juan 1:1, que dice que en el principio era el verbo, era el hablar. Entonces vemos que Pablo personifica a la Escritura, porque aquí dice claramente que la Escritura le habló el evangelio, le dio las buenas nuevas de antemano a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, nosotros nuestra pregunta es, como el tema hicimos como pregunta: ¿cuál es el evangelio que le predicaron a Abraham para que él entendiera que los gentiles iban a ser salvos por la fe? Porque es lo que dice el versículo 8: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí lo que Dios quiere que entendamos es que el evangelio, las buenas nuevas que conoció Abraham, es un evangelio que nosotros nos están predicando ahora, en este tiempo. Dice que la Escritura se lo dio a Abraham. Entonces imaginemos
la visitación que tuvo Abraham, porque él tuvo una visitación de parte de Dios y le dio este hablar, por eso dice que la escritura. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Tener la visitación de Dios. Y en cambio, este hombre Abraham dice que él creyó todo. Por eso leemos también en Génesis que dice que a Abraham Dios se le apareció en Hechos. Específicamente Esteban estaba relatando la historia. Y dice que Dios se le apareció y le habló a Abraham estando él en Ur de los Caldeos. Entonces, sabemos nosotros a estas alturas que Dios se le apareció a Abraham en la persona de Cristo. Entonces vemos que dice que la Escritura le habló. Y nuevamente le repetimos, la Escritura es el Verbo y el Verbo es el Señor Jesucristo. Entonces, para entender cuál es el Evangelio, cuáles son las buenas nuevas que la Escritura le dio a Abraham. Por eso nosotros tenemos que ir a los tratos que Dios tuvo con Abraham para poder entender cuál fue la bendición que Dios le prometió a Abraham de darle bajo un pacto. O sea que Dios, nosotros sabemos que en nuestro tiempo no solamente basta una palabra, sino que se necesita un documento. Entonces, cuando habla de pacto, el pacto es un acuerdo, es una alianza, es un trato, es un compromiso. Pero tenemos nosotros que ver lo que Dios hizo con Abraham. Por eso, el título del párrafo de los versículos 15 al 17 dice, el pacto de Dios con Abraham. O sea, estos son el título de donde están estos versículos. Dice el versículo 15 al 17, ahí tenemos el pacto de Dios con Abraham. Dice el 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Estos pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces tenemos que orar para que entendamos qué es lo que la Escritura nos quiere hablar, porque ya dijimos que esa Escritura es Cristo. Y tenemos para poder entender que por medio de Abraham nos llegó la promesa del Espíritu. Entonces, si entendemos lo que es un pacto, pacto es un acuerdo, una alianza, un trato, un compromiso. Vamos a ilustrarlo de esta manera, porque este pacto viene a ser un testamento. Por ejemplo, cuando un padre de familia, ¿verdad? Tiene hijos y empieza a platicar, a contar que algún día va a heredar a sus hijos lo que Dios le permitió acumular en vida, y eso se llaman palabras ordinarias porque empieza la plática. Pero se va acercando, luego con el paso del tiempo, se acerca el papá, el padre, ¿verdad? Está a punto de morir, o siente, ¿verdad? Que ya se le está acabando el tiempo. Entonces, él empieza a hablar, otra vez a reunir a sus hijos, pero ya no meramente es un hablar ordinario, sino que empieza él a hacer promesas a sus hijos, a su esposa, y empieza a repartir las cosas que acumuló en vida, y esas son promesas porque todavía no se los entrega. Entonces, la palabra se vuelve promesa y la promesa se vuelve un pacto. Entonces, ¿qué hacen hoy en día? Acuden con un notario público y a su vez arregla todo para poner en orden para que se pueda repartir, ¿verdad? Todos los bienes, lo que el padre acumuló en vida. Entonces, para que por medio de un documento legal se le entregue a los hijos lo que les corresponde, ¿verdad? Para que después no haya pleitos.
Entonces ese documento viene a ser un testamento que estará en poder del notario público hasta la muerte de la persona, es cuando se empieza a leer. Y estamos usando esta ilustración para entender lo que es un pacto. Entonces el pacto empieza con palabras ordinarias que se vuelven promesas y las promesas se vuelven un pacto firmado y eso se llama testamento. Si no entendemos todo lo que es un testamento, lo que es un pacto, no vamos a saber que tenemos el Nuevo Testamento y es lo que la Biblia dice. Por eso, de hecho, la Biblia que tenemos está un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, un Antiguo Pacto y un Nuevo Pacto. Y cuando se habla del Nuevo Testamento, habla de que nosotros estamos incluidos en el pacto de Dios ahí. Como cristianos, no debemos de estar ignorantes de estas cosas que estamos hablando, porque todas estas cosas nos sirven a nosotros para entender el propósito divino. El pacto de Dios con Abraham, recuerden que Dios es un Dios de pactos, por eso a Él le gusta hacer pactos. Entonces la Biblia nos muestra que Dios hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con David. Entonces ya dijimos que pacto es un acuerdo, una alianza, un compromiso. Y para hacer este pacto se necesita de dos partes. En el caso de nosotros vamos a entender cómo nos llegó esta bendición de este pacto entre Dios y Abraham. Y a Abraham se le dijo que en su simiente serían benditas todas las naciones. Entonces, ahora nosotros estamos disfrutando de todo lo que Dios prometió a Abraham. Es decir, de algo que Dios pactó, prometió a Abraham que se iba a cumplir en estos postreros tiempos. Ya vimos en otro mensaje que el pacto que Dios hizo con Abraham era darle el espíritu a las personas para que ese espíritu more dentro de ellos. Si no fuera por Pablo, nosotros no entenderíamos que Dios nos incluyó en ese pacto, en el pacto que hizo con Abraham. Ahí estaban nosotros los gentiles. Cuando Dios le dio la promesa e hizo el pacto con Abraham, aún no se había formado la nación de Israel. Por eso el versículo 8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Hay dos cosas importantes para entender el pacto que Dios hizo con Abraham, en que por medio de él iban a ser bendecidas o iban a alcanzar la bendición las naciones, y número dos, que su simiente poseería la tierra prometida. Entonces veamos pues que en Abraham Dios muestra dos clases de hijos, que es lo que tenemos que saber y es lo que Pablo enseña. Primeramente hay descendientes de Isaac, que son todos los judíos, y ellos de hecho lo reclaman eso. Y ellos son descendientes, son hijos en la carne. Pero también hay descendientes espirituales, hijos espirituales, son todos aquellos hombres de fe. Por eso estamos hablando de que nosotros estábamos incluidos en eso, porque nosotros las naciones, porque no somos el pueblo judío, nosotros estamos en ese pacto, porque nosotros somos hombres de fe. Entonces tenemos que Abraham no solamente es papá de todos los descendientes en la carne, sino que Abraham es el papá de todos los hombres de fe. Por eso le decimos el padre Abraham. Nos atrevemos a decir eso porque él es el padre de la fe. En otras palabras, podemos decir que Abraham es el papá de los hombres de fe del Antiguo Testamento, porque hubo gente de fe en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento hay hombres de fe. Amén. Entonces, demos cuenta que antes de que el Señor viniera, antes de que Él se encarnara, Él le dijo a Abraham que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra y que también le darían la tierra a su descendencia,
la buena tierra para su simiente, que era Cristo. Vamos a ver cómo funciona el pacto que Dios hizo con Abraham. Quiere decir que el pacto que Dios hizo con Abraham era bendecir a todas las naciones con el Espíritu, hermano. Oigan bien, por eso hemos dicho que nosotros, por eso Pablo le dijo a los Gálatas, ustedes recibieron el Espíritu por el obrar con la ley o con el oír con fe. Amén. Nosotros tenemos que esa bendición no es por el obrar con la ley, por la ley, sino que es el oír con fe. Por eso recibimos el Espíritu, ya hemos recibido el Espíritu. Entonces tenemos que entender cómo es que nosotros los gentiles resultamos en este rollo que estamos hablando. De otra manera, vamos a mezclar los conceptos y vamos a creer que necesitamos hacernos judíos y empezar a defender una nacionalidad. Pero ese no es el objetivo. El objetivo de Dios es de que en esta bendición, en este pacto, tiene que ver el nuevo hombre. Y el nuevo hombre es Cristo. Y ya hemos dicho que en el nuevo hombre no hay nacionalidad, no hay cultura, no hay política, no hay religión. Entonces nosotros tenemos que entender cómo funcionamos como hijos de Abraham, porque él tiene descendientes en la carne y descendientes espirituales. Miren lo que dice el 9, versículos 9 al 12. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Estoy en Gálatas 3, 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice el que quisiera estas cosas, vivirá por ellas. Abraham fue un hombre, o es el padre de la fe. Se le reconoce así porque él fue un hombre que escuchó a Dios con fe. Él escuchó a Dios con fe, por eso fue justificado. Porque la fe justifica. No hemos enseñado que nosotros somos justificados pues por la fe, lo dice Romanos 5:1. Gracias a Dios que en este contexto ya entendimos que uno empieza nuestra vida cristiana recibiendo a Dios como el Espíritu a través del oír con fe, lo dice Gálatas 3:2. Y así comenzamos nuestra carrera cristiana porque hay un inicio. Pero hay un peligro de no permanecer en la fe. Ahora, me tocó compartir aquí con nuestros hermanos en Oaxaca y le estaba compartiendo que necesitamos oír con fe. Necesitamos permanecer en la fe porque si no hay un peligro si nosotros no permanecemos en la fe, hay un peligro, corremos peligros. Porque hay muchos versículos que revelan que si uno no permanece en la fe, no va a crecer normalmente. No va a estar creciendo con la rica savia de la raíz de donde fuimos injertados. La raíz, los que empezaron la vida de la iglesia eran personas de fe, gente de fe. Por eso dice el versículo 5 que aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Este es nuestro continuar en nuestra vida cristiana. Nosotros necesitamos permanecer en esa fe. Entonces es importante entender que para que nos alcance la bendición de Abraham, nosotros estábamos en una condición lamentable porque para los judíos nosotros éramos unos perros, así dice. Para ellos, los gentiles somos unos perros, ¿verdad? Por eso tenemos que entender que nuestra vida cristiana tiene que ver con permanecer en la fe. Por eso la Biblia dice que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, porque se trata de nuestra vivir cristiana
tiene que ver con permanecer en la fe, con estar oyendo con fe, porque de esa manera uno está siendo suministrado. Entonces el pacto de Dios era darnos el Espíritu. Es la bendición que recibieron las naciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, ahí nos muestra cómo nosotros, las naciones, venimos a ser parte de la bendición en nuestro padre Abraham, ¿verdad? Entonces, Él es el papá de nosotros, el padre de la fe. En cambio, también Abraham es papá de todos los descendientes físicos, los que son de la carne. Son todos aquellos que defienden la ley, porque son los que pertenecen a la carne de Abraham. Y ellos son los que invalidan la fe porque no tienen fe. La ley en sí es para los que no tienen fe, y eso es triste porque la Biblia misma dice que es estar en maldición. El no entender que para agradar a Dios no hay que hacer nada en la carne, eso es estar en maldición. Por eso nosotros, hermanos, no estamos guardando los miles de mandamientos, o no estamos procurando los miles de mandamientos que la iglesia ha adoptado o que ha inventado. Nosotros lo que queremos es caminar en fe, creerle al Señor, escuchar su palabra como Abraham, y que oigamos con fe, y eso nos constituye hacedores de la palabra. Porque ya no estamos nosotros tratando ni esforzándonos para hacer algo, sino que es por el suministro del Espíritu que recibimos, por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo, es el que opera a través de nosotros, y nosotros resultamos haciendo algo, pero no en nuestra carne, sino que es algo que hacemos disfrutando, y entonces eso se vuelve algo agradable delante de Dios. Amén. Vamos a ir a Romanos 11:1. Romanos 11:1, ahí nos habla, dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque Él no desechó a su pueblo, porque en el pueblo de Israel hubo gente escogida y predestinada. Así como en el pueblo gentil hay gente, no todos los gentiles van a ser salvos, porque solamente responden al llamado los que fueron escogidos y predestinados. Dice los versículos 2 y 5 al 5. No, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Está hablando de la selección y de la predestinación. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, estaba hablando él, han quedado un remanente escogido por gracia. Entonces entendamos que ese remanente escogido por gracia es igual que la iglesia del Nuevo Testamento. Son gente de fe, pero que pertenecen al Antiguo Testamento. Ellos oyeron con fe el Evangelio del Antiguo Testamento, porque el Evangelio son todas las buenas nuevas. Amén. Y sigue diciendo: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Porque cuando el Señor vino, Él vino a la gente que había sido escogida y predestinada, y ellos fueron los que respondieron. Y eso pasó con Israel. El Israel escogido
el remanente de Israel, ellos son la raíz. De esa raíz le desgajaron ramas. Los que no creyeron, los que fueron endurecidos, y de esos fueron desgajados, les quitaron a ese Israel incrédulo. Pero acuérdate que la raíz sí respondió. Porque Dios, su plan era, al quitar a Israel incrédulo, tenía que injertar a los gentiles. Y ese es el evangelio que Dios le predicó a Abraham. Son las buenas nuevas que Dios le dio a Abraham. Porque le dijo que los gentiles iban a recibir la bendición de él. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros tenemos que disfrutar lo que tenemos. Porque sigue diciendo el versículo 8 al 11, dice: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero, en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces notemos cómo es que nosotros llegamos, ¿verdad? Resultamos estando en este rollo que estamos hablando. Porque nosotros éramos gentiles, éramos perros, éramos gente con un trasfondo maldito, con vicios, con pecados, con hechicerías, con idolatría y muchas cosas negativas. Sin embargo, nosotros fuimos injertados por el pacto que le hizo a Abraham. Por eso, hermano, o sea que la palabra nos va a ir estando hablando y recordando cómo es que nosotros resultamos estando en esto. Porque nosotros no teníamos parte, pero Dios endureció, cegó al Israel, pero los incrédulos, para que nosotros fuéramos injertados. Mire lo que dice el 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más de su plena restauración? El remanente de Israel son los judíos que sí recibieron a Cristo en su primer venida. Acuérdate de los 12 apóstoles, eran judíos. Todos ellos oyeron con fe la profecía porque estaban esperando. Ellos son con los que Dios empezó la iglesia, pero la empezó con una raíz judío-cristiana. Por eso Pedro fue el encargado de cuidarlos a ellos, pero usó a Pablo para los gentiles, para que nosotros entendamos que todas las ramas que Dios desgajó fue con el propósito de implantar e injertar a nosotros los creyentes gentiles. Bendito sea Dios. Ahora el olivo verde luce de la siguiente manera: con judíos creyentes y con gentiles cristianos, pero de ambos pueblos hizo uno. Entonces no cabe el defender nuestra nacionalidad de que se luzca la nacionalidad judía o la nacionalidad gentil, porque aquí no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. La única exhibición aquí es un olivo verde celestial, porque nuestra ciudadanía es celestial. Amén. Por eso leemos el 12, pues, que dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo. O sea que nosotros estábamos pobres, estábamos sin riqueza, pero ahora, por causa de la transgresión de ellos, de la incredulidad de ellos, ahora nosotros participamos de esas inescrutables riquezas. Amén. Pero dice algo, que Dios también, cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces Dios lo restaura otra vez, todo Israel será salvo, porque Dios los vuelve a injertar. Versículo 13 al 18 dice: porque a vosotros hablo gentiles, está hablando Pablo,
Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y a hacer salvos a algunos de ellos. O sea que aún en este tiempo Dios, algunos de los judíos, están creyendo en el Señor y dicen y abrazan la fe. Amén, abrazan la fe. Entonces dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también, o sea, las primicias, los primeros creyentes son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, está hablando de nosotros, siendo olivo de silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes. Por eso nosotros no debemos de jactarnos. No debemos de tener en poco al pueblo judío. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Porque está hablando de que los primeros cristianos, los primeros hombres de fe que vinieron a formar la iglesia, son judíos cristianos. Ellos son la raíz. Amén. Entonces, está hablando de todo esto Pablo porque él quiere que entendamos que la salvación viene de los judíos. Por eso nosotros, te dije que no tenemos que tener en poco a los judíos. Nosotros cumplimos lo que dice la palabra porque oramos por la paz de Jerusalén y amamos a los judíos. No tenemos que tener prejuicios contra ellos, pero tampoco tenemos que torcernos en lo que no dice la Escritura, porque hay gente que está torciendo la Escritura para su propia perdición, que ellos enseñan a los hermanos gentiles que tienen que hacerse judíos, tienen que hacerse mesiánicos, que guardar las costumbres judías, lo cual es torcer la palabra del Señor. Versículo 19 al 21 dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Porque aún en la cristiandad, la palabra misma lo advierte y lo dice, que habrá vencedores tempranos y vencedores tardíos. Entonces quiere decir que los vencedores tardíos, Dios los va a desgajar también por su incredulidad, porque no están permaneciendo en la fe. Por eso dice que tenemos que temer, tenemos que procurar oír con fe. Amén. Porque si no, vamos a ser desgajados igual que ellos. Y ya entendemos esto. Somos privados de participar en el milenio, en el reino, hasta después de 1000 años. Entonces, otra vez Dios, así como hace con ellos. Amén. Los cristianos tenemos que tener cuidado, tenemos que anhelar siempre permanecer en la fe. Versículo 22 al 26 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso Dios para volverlos a injertar. ¿Te das cuenta? Porque si tú fuiste cortado, que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, versículo 25 dice, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego Israel será salvo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, vemos claramente que Dios se vuelve otra vez a ellos, pero el libertador viene de la iglesia.
De ahí sale el Cristo, de la iglesia sale para salvarlos a ellos, para libertarlos. Versículo 27 sigue diciendo, y este será mi pacto con ellos, y cuando yo quite sus pecados. Nosotros, si no entendemos esto, vamos a tener enseñanzas mezcladas que no nos van a bendecir. Pero el pacto de Abraham es un asunto, pero el pacto que Dios quiere hacer con Israel en el tiempo final es otro asunto. Dice que cuando entre la plenitud, toda la plenitud de los gentiles, y cuando Cristo regrese a la tierra, Él hace pacto y no con un hombre ya, sino con una nación que es Israel. Entonces entendamos cómo funcionan los pactos, porque es lo que Dios, el Señor, va a hacer cuando Él regrese. Él va a hacer un pacto con Israel porque no lo ha hecho. No lo ha hecho como nación. Lo hizo con los patriarcas. Con ellos sí lo hizo. Por eso nosotros tenemos que entender esto para no tener una enseñanza mezclada, ¿verdad? De que tenemos que hacernos judíos. No, no. O sea que Dios nos está mostrando que en Abraham nosotros alcanzamos la bendición de estar en este pacto. Vamos a ir rápidamente a Marcos 5:21. Ahí nos muestra a nosotros cómo es que Dios nos alcanza a nosotros. O sea que Él viene primeramente a Israel, pero también de paso nos lleva a nosotros. Pero Él, así es su plan. Marcos 5:21 al 34 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ven en paz y queda sana de tu azote. Aquí tenemos que el Señor camino a salvar a Israel, porque, ¿verdad? Israel es el pueblo escogido de Dios, representa a Jairo con su hija, y en el camino encuentra con una mujer que le estaba yendo la vida, y esa mujer no tenía, ¿verdad?, ningún valor para los judíos, porque ella era una gentil. Pero esa mujer, dice el Señor mismo, dice: tu fe te ha hecho, o sea, ella creyó, ella fue una mujer de fe, ¿verdad? Entonces, por eso fue sana. Entonces, esa mujer nos representa a nosotros, porque en el camino de que el Señor va a resucitar a la niña, también, que es la conversión de Israel, pero antes de que Israel sea restaurado, el Señor le da vida, resucita a la mujer, nos pasa llevándonos a nosotros los gentiles, los que no merecíamos. De camino, a salvar, a restaurar a Israel completamente. Antes de que pase eso, nos da vida a nosotros. Por eso dice Efesios 2:1 que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bendito sea Dios que le habló a Abraham, a quien le dio el pacto, y le dijo que en él iba a bendecir a las naciones, a los gentiles. A pesar de que los gentiles teníamos un trasfondo de pecadores, Él viene y nos rescata y nos salva.
Ahora, ¿entendemos lo que es estar injertados a la raíz? Estar injertados a la raíz no es para, en ese olivo verde, no es para volvernos mesiánicos o judíos. No es para que, sino que es para que nosotros expresemos lo celestial que somos, porque en ese olivo verde, donde fuimos injertados, no hay nacionalidad. Ese olivo silvestre, ese olivo verde, ahora, porque ya no somos olivos silvestres, sino que ahora somos parte de la raíz de ese olivo verde, tiene que exhibir lo celestial, dar un fruto celestial. Por eso hemos hablado mucho últimamente de que no tenemos que desviarnos de la fe. Tenemos que mantenernos en la fe, en el camino de la fe. Porque dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Si creemos en el Nuevo Testamento, tenemos que oírlo con fe. Y el oír con fe nos va a llevar a un destino glorioso. Un día nos vamos a manifestar gloriosos, amados hermanos. Entonces, cuando Cristo vino la primera vez, ¿verdad? Todos los judíos que eran de fe, Dios los usó de raíz de lo que Él iba a tratar por 2000 años. De la misma manera, ¿verdad? En este último tiempo, el remanente de la iglesia que vive por fe será utilizado para que sea la raíz de algo más glorioso que viene, pero para eso necesitamos permanecer en la fe. Que seamos los que, como aquellos discípulos que el Señor les decía, sígueme. Los nombraba por nombre y les decía, sígueme, y ellos le seguían. Amén. Y nosotros tenemos que responder en este tiempo. El Señor está hablando de que seamos gente de fe. Entonces estamos aprendiendo desde lo que es el pacto de Abraham. Cristo en su primera venida, Él cumplió el pacto con Abraham. Y hoy nosotros estamos disfrutando de la bendición que Dios le dio a Abraham. Amén. Entonces, si la gloria del cumplimiento del pacto de Abraham es grandiosa, porque Dios dice que va de gloria en gloria, entonces también la palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Si un individuo que es Abraham bendice a las naciones, ahora ¿cuánto va a bendecir el Señor en la eternidad con el cuerpo de Cristo, con millones y millones de hombres de fe? Por eso tenemos que disfrutar que de la primera venida de Cristo, ¿verdad? El cumplimiento de Cristo en su primera venida fue bendecirle a Abraham. Ahora Dios le dice a Abraham, está cumplida tu promesa, lo que te prometí ya lo cumplí. Entonces todas las naciones tienen ahora el Espíritu dentro de ellos, por eso lo disfrutamos, hermano. Nosotros somos hijos de Abraham por fe y nosotros creemos en el Nuevo Testamento por fe. Y la Escritura nos habla si nosotros ponemos atención, por eso cada vez que estudiamos les decimos, hermanos, oigamos con fe, pongamos atención, pongan atención, y a veces cuando en nuestras reuniones presenciales le digo a los hermanos, pongan atención, ¿por qué? Porque tenemos que oír con fe y eso nos va a llevar a una meta, amén. Entonces, a Abraham la Escritura le habló el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque fue un hombre que le puso atención, estuvo atento al hablar de Dios, al hablar de la Escritura. Y es lo que nos quieren decir a nosotros. Pero disfrutemos de que nosotros fuimos bendecidos en Abraham. El pacto que Dios hizo con Abraham se ha cumplido en ese tiempo y estamos disfrutando el Espíritu. Porque eso es lo que Dios quería dar a los creyentes, a los descendientes de Abraham que son de fe. Si usted es de fe, usted tiene el Espíritu, porque nosotros recibimos el Espíritu por el oír con fe y tenemos que estarlo disfrutando porque necesitamos el suministro, el oír con fe todo el tiempo, hermanos. Porque Dios desea que nosotros seamos vencedores. Gente que Dios va a usar para lo que viene. Así como usó los primeros cristianos, judíos cristianos, para hacer algo maravilloso. Ahora Él quiere que nosotros estemos atentos y que oigamos. Amén. Espero haberte
ayudado a comprender un poco de lo que es participar de la bendición de Abraham. Él fue un hombre que tuvo visitación, una visitación. Y Dios en este tiempo está visitando a su pueblo y está hablando de que nosotros seamos gente de fe. Por eso la Biblia dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en esta tierra? Además también dice, a muchos de los discípulos les dijo, hombres de poca fe, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque era gente que no creía. Había uno que decía, si yo no viere su costado, su mano, la marca en su mano, no creeré. Y nosotros vemos mal a ese discípulo que dijo eso, pero hoy día muchos de nosotros somos incrédulos, no le creemos a Dios, no lo estamos escuchando con fe. Yo te invito a que cada vez que te conectes a una transmisión, a escuchar la palabra, cada vez que te reúnas presencialmente, tienes que oír con fe. Tenemos que oír con fe para que eso se vuelva un disfrute, una experiencia, porque ya recibimos a Cristo, ya recibimos al Espíritu, pero estamos recibiendo la palabra, el verbo, estamos recibiendo el Espíritu constantemente a través del suministro. Amén. Espero que hayas comprendido un poco la palabra, y si no, poco a poco esto se va a ir. Mientras más escuchemos y le creamos a Dios, Él abre nuestro entendimiento, y esto es fácil de digerirlo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora porque nos has hablado de la bendición, del evangelio que la Escritura le habló a Abraham. Señor, necesitamos escucharte cada día para disfrutar lo que tú le prometiste a Abraham. Porque eso se ha cumplido ahora, porque en el pacto tú le prometiste dar el Espíritu dentro de los creyentes. Ahora nosotros tenemos el Espíritu, podemos disfrutarle, podemos experimentarle. Gracias por esta hora, gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que estuvieran con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues un gusto que haya estado con nosotros. Esperemos que hayas sido bendecido con esta palabra. Nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Buenas noches a todos.